Hola, bienvenido a nuestro podcast Esperanza Viva, donde hay un milagro creado para ti. Como siempre digo, para ti. ¿Sabes? El tema de hoy se llaman los documentos Q. Son documentos históricos, no son canónicos, pero son documentos que nos ayudan a interpretar todos los dichos de Jesús. Si quieres saber más, pues quédate con nosotros y te haremos saber más de este contenido valioso y vital que te ayudará a crecer dentro de tu conocimiento. No te olvides de suscribirte y dar un like a la campanita y visitarnos a las redes sociales. Y sabes, cuando hablamos de los documentos Q y hablamos de la estructura de estos documentos como tal, son valiosos y vital porque nos ayudan a dar un enfoque de la verdad desde otro ángulo, desde otra perspectiva. Eso suma, aunque no son canónicos, pero nos ayudan a proyectar, porque esos documentos Q fueron hallados en la cueva de Qumran. Y ahí no solamente se encontraron estos documentos que son Mateo o Lucas, sino que también se encontraron las cartas paulinas y muchísimas cartas paulinas que ayudan a proyectar la verdad teológica de la iglesia local. Sin las cartas paulinas no habría verdad teológica, no habría todos los argumentos de la justificación, la redención. Entonces también se encontraron no solamente Mateo o Lucas, se encontraron también cartas paulinas y también estudios gnósticos en esa misma cueva, en la cueva de Qumran, que queda en el Mar Muerto. Lo encontró un beduino. Entonces esos documentos son evidencia histórica, pero no son canónicas. Simplemente son hipótesis que son parte de un proceso histórico para estudiarlo y a la vez entender todos los dichos de Jesús o toda la verdad que Jesús pudo haber dicho en su época, en su tiempo y en su espacio. Es importante destacar, cuando estamos hablando de documentos Q, no es un texto canónico, pero su valor radica que ayuda a conocer con mayor detalle el proceso de la formación de los evangelios y permite acceder a la vivencia de uno de los primeros grupos de discípulos de Jesús que se esforzaron por continuar su proyecto o su obra dentro de esa proyección de la extensión del reino de Dios. Los documentos Q se enfocan principalmente en los dichos de Jesús, por lo que se le conoce también como la fuente de los dichos de Jesús, dentro de esa estructura gramatical de los documentos Q. Al ser un texto hipotético, no existe una versión oficial de los documentos Q, pero se cree que los dichos de Jesús aparecen en los evangelios de Mateo y de Lucas, que no están presentes dentro del evangelio de Marcos. Proviene de este documento. Aunque no sabemos con certeza quién escribió la fuente Q, se cree que fue elaborado por una comunidad de judíos cristianos que vivían en la región de Galilea en el siglo I. Y tenemos que ir como entendiendo este proceso. Según algunos expertos, el documento Q puede haber sido escrito antes que los evangelios canónicos. Hay una disputa sobre quién fue escrito primero. Y existen diferentes teorías sobre las relaciones entre los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas, y el documento Q como tal. Que estos documentos son unos documentos que ayudan a proyectar, como dije, toda la vivencia o dicho de Jesús. Una de ellas es la teoría de las dos fuentes, que sostiene que el evangelio de Marcos fue el primer evangelio escrito y que Mateo y Lucas lo utilizaron como fuente además del documento Q para redactar sus propias obras. Eso es lo que se dice en la estructura, que del evangelio de Marcos salieron las otras informaciones para Mateo y para Lucas. Otra teoría es de la prioridad de Mateo, que es la prioridad de Mateo, que defiende que Mateo fue el primer evangelio escrito y que Lucas lo utilizó además del documento Q para escribir sus obras. ¿Sabe? Cuando uno ve toda esa fuente, nos ayudan a ir entendiendo la vivencia de lo que quieren los evangelios como tal, que lo conocemos, tanto el evangelio de Mateo, el evangelio de Lucas y el evangelio de Marcos como evangelio sinóptico. Pero también se lo ve desde la perspectiva de los documentos Q. Pero esto nos tiene que ayudar a nosotros a analizar
y a tener criterio. Por eso que dentro de la lectura bíblica y dentro de los análisis que uno hace, tiene que haber coherencia. Es la coherencia lo que nos ayuda a avanzar. Pero desde ese documento Q que estamos hablando, pero recuerde que la base canónica de muchísimo de nuestra fe está basada en los 4 evangelios, que son vitales en la vida cristiana, y son importantísimas en la vida cristiana o en la vida religiosa como tal. Pero esto es para dar información, y una información que vaya de acuerdo a nuestra realidad contextual, porque no queremos añadir cosas que no existen, queremos añadir lo que ya las evidencias lo afirman, porque esto es evidencia. No estamos hablando de una hipótesis de los documentos existen porque fueron hallados en la cueva de Qumran, en el Mar Muerto, por un beduino. Entonces, hay documentación ya, pero el enfoque va a depender de cada persona. Aunque el documento Q no es un texto canónico, su valor histórico y teológico es innegable. Sus estudios permiten conocer mejor los orígenes del cristianismo y la vida y enseñanza de Jesús. Es tan vital e importante. Además, su existencia demuestra que la formación del Evangelio no fue un proceso aislado, sino que estuvo influido por diferentes fuentes importantes, y esas fuentes y comunidades, diferentes fuentes y comunidades. No se olvide que el documento Q es un documento histórico. El documento Q es un texto hipotético que se cree que fue utilizado por los evangelistas Mateo y Lucas para redactar su obra. Contienen los dichos de Jesús y se considera uno de los textos más antiguos del cristianismo. Es vital y valioso, aunque no se sabe con certeza quién lo escribió. Se cree que fue elaborado por una comunidad de judíos cristianos en la región de Galilea en el siglo I. Ahí se cree que fue en el siglo I. Y su valor, el valor de los documentos Q es un valor histórico y también teológico, es innegable. Sus estudios permiten conocer mejor los orígenes del cristianismo, de la fe y de los proyectos y los dichos de Jesús. Entonces, el documento es más bien un documento histórico y teológico. Suscríbase a nuestro canal, no se olvide de darle like a la campanita, síganos en todas las redes sociales. Nuestro canal es JB Comunicaciones TV y nuestro canal nuevo JB Sucesos, y pronto la radio online. Si quieres el contenido, te lo dejo en mi link de los comentarios.